abordar adecuadamente la patología mamaria benigna es importante porque entender los síntomas y la clínica, o sea, como los signos y los síntomas de las pacientes con alguna patología mamaria, les permite saber el paso antes de llegar a un cáncer de mama no diagnosticado tempranamente. Voy a decirles algo que es muy importante que tengan en cuenta. El cáncer de mama no se puede prevenir. Ustedes entienden qué es que el cáncer de mama no se puede prevenir. La mamografía no previene el cáncer de mama y no hay ninguna estrategia que prevenga el cáncer de mama. Nosotros no sabemos por qué da el cáncer de mama. Nosotros hoy en día desconocemos los mecanismos fisiopatológicos exactos por los cuales se desarrolla el cáncer de mama. Sabemos que hay una mezcla de cosas, de factores de riesgo, alteraciones genéticas propias de la paciente, medioambientales, pero no sabemos qué lo produce como tal, ¿sí? Luego entonces, si no sabemos la causa, pues no podemos prevenirlo, por supuesto. La idea de entender la patología mamaria benigna y de entender los síntomas y los signos clínicos mamarios importantes es justamente que cuando una paciente los presente y les diga a ustedes, yo tengo esto y esto y esto, ustedes puedan decir, bueno, quizás esta paciente, lo más importante que yo tenga que hacer con ella es descartar malignidad, ¿sí? Ya una vez no tiene cáncer, ustedes pueden abordar lo que quieran. Yo soy una convencida 100% de varias cosas. Primero, que los médicos generales pueden tratar pacientes con patología mamaria. No sé si se han dado cuenta, de pronto ustedes no, pero ni siquiera los cirujanos, ni siquiera los ginecólogos pueden tratar pacientes con patología mamaria. ¿Sí? Una paciente tiene un quiste mamario y no lo puede tratar con ginecólogo. Eso es una ridiculez. Un quiste mamario es una pendejada. Luego, entonces, yo estoy convencida que los médicos generales deben tener herramientas suficientes para abordar estas pacientes. Por eso vamos a ver esto. Espero que de verdad les sirva mucho. Yo soy médica de la Nacho, yo soy peregrina, pero soy médica de aquí de la Nacho. Soy ginecóloga de la de Antioquia y mastóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Este es el contenido de la charla. Voy a hablarles algo de la definición, de las generalidades de la histología y de la anatomía de la glándula mamaria. No voy a hacer énfasis en esto porque no es lo importante. Yo sé que ustedes en tercer, segundo semestre vieron esto, anatomía e histología de la mama, ¿sí? Solo como un recorderis, pero pues en 4 diapositivas como para que tengan elementos para entender mejor la charla, ¿cierto? Luego algo sobre el examen clínico de la mama y al final lo más importante que es el abordaje sindromático de la patología mamaria benigna. Y por último hacemos como unos tips finales para repasar. ¿Listo? Nosotros somos poquitos. Yo pensé que le iba a dar clase a 90 estudiantes. No sé por qué, pensé que eran todos. Por favor, si tienen alguna pregunta a lo largo de la charla, por favor pregunten de una vez. Yo creo que uno tiene que preguntar cuando tiene la duda en ese momento, porque es el momento en el que necesita la respuesta. Más adelante se le olvida a ustedes, se le olvida a mí, y es en ese momento que uno tiene como la neurona y la conexión sináptica para entender lo que tiene en duda. ¿Listo? Digamos que ese acuerdo, pregunten. Levanten la mano, tenemos discreción. Bueno, entonces, el concepto de patología mamaria benigna hace referencia a un grupo de condiciones no malignas de la glándula mamaria que típicamente no predisponen y no incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué significa esto? Que un quiste no predispone para el desarrollo de cáncer de mama, que un fibroadenoma no se maligniza, ¿sí? Que un papiloma no incrementa el riesgo de cáncer de mama en principio, ¿sí? Esto hace referencia a la patología mamaria benigna, ¿sí? Hay 2 enfoques históricos que se les ha hecho a la patología mamaria benigna. Uno es aquel basado en el diagnóstico anatomopatológico de las lesiones mamarias, que pone como el énfasis o los puntos, pues, subraya es los cambios histológicos de la glándula mamaria. Entonces, si hay lesiones epiteliales, si hay lesiones bifásicas, si hay lesiones estomales, si hay lesiones papulares. Este enfoque está desactualizado porque es muy poco práctico. A mí no me sirve mucho, si yo soy médico general o médica general, saber que una paciente tiene un fibroadenoma así, digamos, en las nubes, si yo no tengo nada que hacer con ese fibroadenoma o yo no sé cómo se diagnostica el fibroadenoma o qué se hace con el fibroadenoma. Realmente el que yo quiero que ustedes entiendan y aborden es el sindromático, porque tiene en cuenta el motivo de consulta, los síntomas y signos clínicos de cada paciente. ¿Listo? Con respecto pues
desde la histología, las glándulas mamarias y glándulas sudoríparas modificadas. ¿Sí? Hay un sistema ductulo-biliar, a mí me dijeron que no sería esto, pero bueno, hay un sistema ductulo-biliar, que es este. Hay un sistema de ductos y hay un sistema de lobulillos. Se cree que más o menos existen unos 20 lóbulos en cada glándula mamaria, sobre la base de que hay entre 15 y 20 más o menos terminaciones ductales en la superficie del pezón. Esto es lo que, digamos que desde el punto de vista histológico, lo que constituye, lo que conforma la glándula mamaria. ¿Listo? Este sistema ductulo-biliar, nosotros todavía no sabemos si en serio sí son 20, si en serio sí son 15, esto realmente no es tan importante. Lo importante es que ustedes sepan que existen lóbulos y que existen ductos. ¿Listo? Esto sí es importante. Las derivaciones ductales y pequeños ductos, que son los ductos terminales, terminan a su vez en el acino. Los acinos se agrupan para formar lobulillos y estos lobulillos a su vez se agrupan para formar lóbulos. Los lóbulos desembocan en un conducto que es este ducto colector mayor y estos ductos colectores mayores en un seno galactóforo, que serían estos acá, ¿sí? Los senos galactóforos. Los senos galactóforos se expanden un poquito justo debajo de la superficie del pezón, que es donde se acumula la leche cuando las mujeres están lactando, ¿sí? Y saca la secreción mamaria. Bueno, el recubrimiento de todo el sistema ductolo-biliar de la glándula mamaria está compuesto por una bicapa celular. ¿Se acuerdan algo de histología? Bueno, hay dos tipos de células en todo el recubrimiento del sistema ductolo-biliar de la glándula mamaria. Están las células internas, que si esta es la luz del ducto, están aquí hacia la luz del ducto, que son células epiteliales. Esas células son cuboides o son células columnares, tienen un citoplasma eosinófilo claro y un núcleo que tiene una cromatina, digamos, muy llamativa, una cromatina remarcada, por decirlo de alguna manera, y están las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales son células basales en la capa externa, que pueden ser más fosocelulares, pueden ser aplanadas, el citoplasma es más pálido y el núcleo también está achatado. Es decir, son solo dos capas celulares. Vuelvo y les digo, las células luminales que dan hacia la luz, por eso es como el lumen del ducto, ¿sí? Cuboides o columnares, y las células mioepiteliales en la capa externa o basal, que son las células aplanadas. ¿Listo? ¿Por qué es importante diferenciar estos dos tipos de células? Porque cuando hay como una disrupción de las células mioepiteliales y de la membrana basal, uno habla de lesiones infiltrativas. Por eso las lesiones benignas de la mama se caracterizan porque conservan estas dos células. Cuando se disrumpe la membrana basal y las células mioepiteliales, quiere decir que la lesión, digamos en este caso, que fue un cáncer de mama, ha podido penetrar la membrana basal y lo que genera es la posibilidad de hacer compromiso en el estroma mamario inicialmente y luego pues de forma sistémica. Doctora, una pregunta. Señor. ¿La membrana basal de la capa luminal o de la membrana de la célula mioepitelial? La membrana basal es la membrana basal de todo. Es la membrana basal De las dos capas de... Sí, que está justo debajo de las células mioepiteliales. Exacto. Nosotros no tenemos marcadores para células mioepiteliales en Colombia fácilmente. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y allá no tenemos, si allá no hay mucha, pues creería yo, no sé si en la Fundación Santa Fe o de los ricos haya de esto. Nosotros no tenemos, lo que hacemos es marcar las células mioepiteliales porque si hay integridad en las células mioepiteliales se asume que hay integridad de la membrana basal y que la lesión no ha infiltrado el parénquima mamario. Ya saben ustedes, infiltra el parénquima mamario, los ganglios y de los ganglios cualquier parte del cuerpo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Es claro hasta aquí lo que hizo el resumen de la histología. Ahora, en cuanto a la anatomía, la glándula mamaria se ubica en la pared anterior, ¿sí? Es decir, en el tórax. 2/3 de la glándula mamaria reposan sobre la fascia del pectoral mayor, la fascia profunda del pectoral mayor, y 1/3 sobre la fascia de los músculos hepatos, ¿sí? Hay una porción que no es nada despreciable de la glándula mamaria que va aquí, hacia la cola axilar, que se llama la cola de Spencer, y que va por el borde libre del pectoral mayor, ¿sí? Borde libre del pectoral mayor y se dirige hacia la axila.
Eso también es glándula mamaria y deben saberlo porque muchas lesiones mamarias uno no las encuentra en la mama como tal, sino más lateral y creen que no es más lateral, es por acá y creen que no es mama y sí es mama. Sí, se los voy a mostrar más adelante. Bueno, algo que también deben saber, ustedes ya saben por supuesto, es que la estructura que más sobresale de la glándula mamaria es el pezón, es una estructura cónica en donde desembocan los grandes conductos y los senos galactóferos, y que la areola es un área de piel hiperpigmentada, pero no se diferencia para nada de la piel normal de la mamá, ¿sí? Solamente es hiperpigmentada, y areola en latín significa área pequeña. El volumen de la mama no lo da tanto el tejido mamario, el volumen de la mama lo da la cantidad de tejido adiposo o graso que hay alrededor de ese tejido mamario. ¿Listo? Bueno, esto es como un refuerzo de los pilares derechos. Y ya para finalizar esta parte de la anatomía, detrás de la glándula mamaria, acá, voy a pedir un palito. En mi época daban un palito, porque no funciona el ácido. Todavía usan el palito los profesores de anatomía en el siglo XXI. Sí, bueno, voy a pedir un palito. Aquí, detrás de la glándula mamaria, pues del tejido fibroglandular mamario, hay un espacio seroso que se llama la bolsa de Chassaignac. Ese es el espacio que le permite a la glándula mamaria tener como movilidad sobre el tórax, porque si no ella sería fija, como unas prótesis mamarias que se quedan de alturas. ¿No ven que la mama se mueve? Es precisamente porque ese espacio detrás le permite tener movilidad. Y lo que le da proyección a las mamas, y lo que permite que las mamas sean paradas y bonitas, pues en ese prototipo de belleza que nos han querido imponer a nosotros las mujeres, son estos, los ligamentos de Cooper, que son lo que fijan la glándula mamaria. ¿Listo? Creo que de ahí no es nada más, mucho más importante. Ahora chicos, para poder entender la patología mamaria, uno tiene que entender el examen clínico de las mamas. ¿Alguna vez han examinado a una paciente? ¿Ya han hecho un examen clínico de las mamas? Nada. Pero se puede decir estos principios. El examen clínico de la mama consta de 3 cosas. En realidad son 2 cosas, pero hay que tener en cuenta 3 cosas. Uno tiene que hacer la inspección y la palpación. Para hacer la inspección y la palpación hay que tener en cuenta en la cabeza los límites de la glándula mamaria. La mama no es la bolita, ¿sí? La mama tiene unos límites que ya les voy a mostrar. Para la inspección, entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos... bueno, estos son los límites de la... No, ya voy para eso. Para la inspección. Entonces, en el examen clínico de la mama hay unos principios que son básicos. Hay que comparar los hallazgos entre las 2 mamas. En principio, pero esto es muy en principio, las mamas son simétricas. Pero chicas, pues, uno tiene una mama más grande que la otra, ¿cierto? No solamente una mama más grande que la otra, uno tiene un ojo que ve mejor, una mano que es más hábil, una pierna que es más larga. En principio son iguales, ¿sí? Son simétricas, pero pueden variar un poco. Bueno, pero digamos que uno sí se rige con el concepto de simetría, entendiendo que los cambios deben ser ligeros. La glándula mamaria no es lisa, ella es nodular. Es como si uno tocara una calle adoquinada o empedrada más bien. ¿Sí? Cuando nosotros las mujeres nos estamos haciendo el examen clínico de la mama, el autoexamen de seno, perdón, o uno le está haciendo el examen clínico de la mama a una paciente, uno no toca como una superficie así, uno toca grumitos. Y las pacientes muchas veces confunden esos grumitos con nódulos. Hay que tocar muchas mamas para darse cuenta de la diferencia entre un verdadero nódulo y una nodularidad mamaria normal. Pero la mama, chicos, la mama es nodular. Bueno, y cada mujer es única, no pueden esperar encontrar unos hallazgos en una paciente o en otra, lo que permite entender la diferencia entre las pacientes y entre lo normal y lo anormal, en realidad es hacer mucho. Nosotros obviamente, o sea, yo examino a todas las pacientes, pues porque yo solamente me dedico a esto. Yo siempre les digo, a veces la familia le dice a uno cosas pues que uno ya, pediatría, otorrino y eso, pues yo ya no me dedico a eso. Sin embargo, yo nunca dejo de examinarle las mamas a la paciente, así sea una paciente que yo ya conozca. Bueno, la única forma de poder ganar experticia es examinando a las pacientes. ¿Listo? Entonces miren los límites de la glándula mamaria. Hacia el superior, la clavícula, no lo van a creer, nosotros tenemos cánceres de mama aquí.
porque aquí hay tejido mamario. ¿Listo? Hacia superior la clavícula, hacia lateral la línea axilar media, bueno, también tenemos cáncer de mama. Hacia inferior, el surco intramamario, aquí hay muchos cánceres de mama que pasan desapercibidos y no los agarra la mamografía. Y hacia medial, la línea media paraesternal. Bueno, esos son los límites de la glándula mamaria y en todo eso puede haber patología mamaria. Y también en el recorrido hacia la axila, que les comentaba de la axila de la después. Dentro de la inspección, muchachos, entonces uno le pide a la paciente que se ponga derecha, que coloque las manos en la cintura, que se saque cinturita, ¿sí? Como presionando la cintura, ¿sí? Como sacándose cintura porque esto tensiona los pectorales y el hecho de tensionar los pectorales genera que no pueda haber diferencias entre una mama y otra. Que coloque las manos a los lados, arriba y atrás de la cabeza. Cuando las pacientes suelen hacer estos movimientos, cuando tienen un nódulo, se nota la diferencia. Se ve que se levanta, si uno no ve que el nódulo se abomba, digamos, el nódulo se hace más visible. Es muy importante la inspección. ¿Listo? Y luego, pues estos son como los pasos, ¿cierto? Y luego, pues este es el recorrido de los límites o el resumen de los límites de la glándula mamaria. Ahí hay como unos límites anatómicos que en principio se cumplen y es que infraclavicular, sí, acá concuerda más o menos con la segunda costilla, en el surco intramamario concuerda más o menos con la sexta costilla, pero pues digamos que yo no les pido esto así en detalle, de pronto para el examen. Esa es la inspección y luego viene la palpación. Una pregunta, es que digamos en semiología a nosotros nos enseñaron que se revisa una por una, que por la privacidad de la paciente y que nunca se revise por completo. Entonces ahí como serio. ¿Quién te enseñó eso? El doctor de semiología. ¿Y quién es el doctor de semiología hoy en día? Torre Grossa negativa. No sé, no lo conozco. Mi profe de semiología, mis profes de semiología eran unos viejitos reumatólogos. ¿Todavía dan clase? No. ¿Cómo se llama? ¿Octavio? Octavio Martínez. No, ese creo que es. hematólogo. Sí. No, unos viejitos reumatólogos. No. No, o pero sí, amigos. Y yo, eso fue hace 15 años. No es falso. De hecho, es muy importante lo que les estoy diciendo, comparar entre las mamas. De hecho, uno hace la palpación bimanual, que es lo que ya te voy a contar, en cada una de las mamas, ¿sí? Y luego comparan entre las dos. No sé, no, me da pena con el doctor, pero no. Igual, si lo conozco, un día voy a. Sí, pues, porque vale la pena rectificar un poquito eso, pues por el bien de todos, no para nada. No se hace así como les mostré, completamente en pelota la paciente. De aquí para arriba, por supuesto. Porque, claro, como yo soy ginecóloga, yo estaba acostumbrada a decirle a las pacientes, bueno, quítese toda la cintura para arriba, para abajo. Antes, sí, cuando era solo ginecóloga. Y ahora me confundo y llegan las pacientes y se preguntan del todo, tampoco. Pues mama, de la cintura para arriba, sí. Y la palpación lo importante es que ustedes tengan en cuenta los límites de la glándula mamaria. Sí, porque el error más grande que uno comete es ir a solo a la bolita, solo a la mamá. Y entonces no abarcar todos los límites y dejar por fuera lesiones que están en el surco inframamario, que están en la línea paraesternal, que están aquí en la clavícula, ¿sí? Entonces uno la puede hacer de cualquier manera, ¿sí? Uno la puede hacer así en zigzag, ¿sí? Uno la puede hacer como a mí me gusta, solo que nunca he encontrado como la forma, pero a mí me gusta de forma radiada del pezón hacia afuera, ¿sí? Lo importante es abarcar todos los límites de la glándula mamaria, ¿listo? Y en tres planos, que son el superficial, el medio y el profundo. No importa cómo lo haga uno, ¿sí? Supongamos que estas son las 12 horas, las 3 horas, las 6 horas y las 9 horas. Lo importante es abarcar todo, ¿listo? Mi mamá es médica y a ella le enseñaron otra que era como así, como en caracol. No importa, se puede todo, ¿sí? Cualquier técnica está bien. Si quieren usar esto está bien. Lo importante, vuelvo y les digo, es abarcar todos los límites de la glándula mamaria y en los tres planos. Me pasa mucho con los residentes de cirugía o con los fellows de cirugía de mama, que van a examinar a una paciente y el primer día llegan y mejor dicho, como si fueran a tocar
un poquito, pero pues es necesario. ¿Listo? Entonces empiezan por el plano superficial, luego cuando ella ya sabe, pues no le duele, pero ya sabe pues como cuál es la presión medio y profunda. ¿Listo? Y ya para finalizar, la compresión de la areola no se hace. ¿Sí? Yo sé que ustedes ven en todas las campañas, en octubre es el mes del cáncer de mama. ¿Sí se han dado cuenta? Ese mes nos bombardean de información sobre el cáncer de mama y entre esos muchos videos de autoexamen de seno y examen clínico de la mama. Y a las pacientes les dicen, por favor, hágase compresión de la areola y mire si le sale alguna secreción. Esto es un error. ¿Cuál es tu nombre? ¿Yo? Sí, no. Julia. Alejandro. No, tranquilo. Dele, tranquilo. Alejandro. Alejandro, ¿y tú? Julia. Listo. Alejandro, ¿qué te dijo el doctor de semiología con respecto a la compresión del complejo areolar pesado? No, eso no lo explico. ¿Y a ti? No, tampoco, profe. No, profe. A ninguno le digo nada. Les digo yo no. En las campañas de esto de cáncer de mama les dicen a las pacientes, si ustedes ven, comprímase y mire si hay alguna secreción anormal. Error. La mama es una glándula y como glándula ya tiene su secreción. Si ustedes la estimulan, ella va a botar su secreción. ¿Han visto que cuando uno va por la calle y ve algo que le gusta? Por ejemplo, mi fruta favorita es el chontaduro. Aquí no comen chontaduro, ¿cierto? Poquito. Yo veo un chontaduro que se me hace agua la boca. Y uno le duele las glándulas salivales porque es un estímulo visual, algo que a uno le gusta. Lo mismo pasa con la mama. ¿Sí? Si ustedes la estimulan, ella va a sacar su secreción porque es una glándula. Entonces, si una paciente empieza a presionarse y a comprimirse el complejo areolar pesado, algo le va a salir. Es imposible que no. Y le puede salir de muchos colores. Le puede salir blanco, le puede salir verde, le puede salir chocolate. Y la paciente se va a angustiar y va a pensar que está enferma. No. Ya al final vamos a hablar de telorrea. La compresión del complejo areolar pesado solo se hace si la paciente consulta por telorrea y no se exprime el pezón. ¿Sí? Lo que hace uno es comprimir. Si esta es la areola, digamos, más grandecita, esta es la areola, ¿sí? Lo que uno hace es presionar la areola, ¿sí? Pero de ninguna manera exprimir el pezón, porque algo le va a salir, es una glándula, ¿sí? Y ya para finalizar, ahora sí, el examen clínico de la mama, la evaluación de las axilas está dentro del examen clínico de la mama. ¿Listo? Entonces, uno también en principio compara los hallazgos entre las dos axilas. Sí, los hallazgos se deben interpretar de la siguiente manera, como dice así. Si hay ganglios axilares blandos, bilaterales, simétricos y móviles, generalmente esos ganglios son normales. Todos tenemos ganglios, todos. ¿Sí? ¿Quién después de una gripa no queda como con ganglios aumentados y alguno que otro le quedará por ahí? ¿Sí? Después de una gripa bien brava, a uno le queda un ganglio y nunca se le quita. Yo tengo un ganglio por acá, siempre se lo muestro a las pacientes que están angustiadas. No sé si se ve. ¿Sí le ven que salta? ¿Sí lo ven? Sí se ve. Este gangliocito me ha servido tanto para enseñarle a la gente. Este gangliocito supraclavicular en cáncer de mama se considera en el 6, o sea, es la estación ganglionar más avanzada que hay. Yo no tengo cáncer de mama. Lo que les estoy mostrando es que todos tenemos ganglios y yo tengo ese ganglio supraclavicular, es un ganglio móvil, blando, que no me duele, que pues si no es contralateral, no necesariamente tiene que haber simetría. Todos tenemos ganglios. En la pandemia por el coronavirus, que yo estaba haciendo el pelo, nuestras pacientes que les daba COVID o que vacunaban, quedaban siempre con ganglios axilares aumentados. Y todas había que estudiarlas para recaídas, se iban de biopsia, bueno, de imágenes, hasta de PET. Y no, resulta que nosotros tenemos ganglios, o sea, ustedes vieron en anatomía y en histología el sistema linfático, eso es normal. ¿Listo? Ahora, si es una masa axilar unilateral, dominante, fija, dura, pues hay que estudiar el cognitivo, porque hasta que no se demuestre lo contrario, eso es un cáncer de mama. Pero no es lo más frecuente. El cáncer de mama en nuestro país, desafortunadamente, debuta en un 60% con compromiso ganglionar. Obviamente hay que estudiarlo así, pero pues no es lo más frecuente. Y si los ganglios los reportan es por imágenes, es decir, una paciente sana, que de otro modo ustedes no habían visto por ninguna razón, y les reportaron con los ganglios por imágenes, uno sigue el concepto del radiólogo como ya les voy a mostrar. ¿Listo? La
apretada. Y así se hace la evaluación en 3 niveles. El primer nivel es aquí en el borde libre del pectoral mayor. El segundo nivel es como en el piso medio de la axila. Y el tercer nivel, y les muestro, pues esto ya es un poquito más avanzado, el tercer nivel es el medial al borde libre del pectoral menor. Lo voy a traer para la próxima ya que surge la posibilidad. Chicos, y este es la clasificación BIRATS, que es un sistema estandarizado creado por el Colegio Americano de Radiología, y lo que sirve es para estandarizar y clasificar los hallazgos en las imágenes mamarias en 3, mamografía, ecomamaria y resonancia mamaria, y lo que sirve es para facilitar la comunicación y la buena relación entre los radiólogos y los clínicos. ¿Listo? Entonces, en el sistema BIRATS tenemos el BIRATS 0, que es un estudio incompleto. Generalmente es una mamografía muy densa, donde uno no ve nada, que necesita un estudio complementario, por ejemplo, una ecografía. ¿Sí? El BIRATS 1 es una mamografía normal. El BIRATS 2 son hallazgos benignos, fibroadenomas, quistes. ¿Sí? El BIRATS 3 son hallazgos probablemente benignos, cuyo riesgo de malignidad es menor al 2%, y por ese menor al 2% uno tiene que hacer seguimiento, porque ese 2% nos implica a nosotros seguir a la paciente por 18 a 24 meses cada 6 meses. ¿Listo? El BIRATS 4A en adelante tiene una sospecha de malignidad como está anotada ahí, pero si se dan cuenta, por encima del 2% de malignidad o de sospecha de malignidad, uno necesita biopsia, ¿sí? De aquí hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un umbral de tolerancia muy bajito para pedir una biopsia. Con tener un 2% de riesgo de malignidad es mucho para nosotros y eso amerita biopsia. Toda paciente que tenga un reporte ecomamográfico de resonancia y llegue con ustedes deben poder pedir una biopsia sobre la base de un 2% de riesgo de malignidad. Y es que el cáncer de mama es el cáncer más incidente y el que más mujeres, y por el que más mujeres mueren por cáncer en Colombia y en el mundo. Luego, entonces, es muy importante. Cáncer de mama es el cáncer más importante que ustedes van a estudiar, por lo menos para las mujeres en toda la carrera. ¿Listo? Una pregunta, ¿puedes Sí. volver a la imagen anterior un segundo? El 2 y el 1, o sea, el 2 obviamente un BIRATS 2, no se hace ningún estudio de avance, no importa el tamaño que tenga, que sea reportado. Si es BIRATS 2, ¿no se hace más seguimiento? Si se hace BIRATS 2, no se hace nada. Ningún seguimiento, o sea, como si fuese 1. ¿El BIRATS 2? Sí. El BIRATS 2 no es como si fuese 1 porque el 1 es sin hallazgos para nada. El Ah, BIRATS bueno, 2 son correcto, sí, sí. hallazgos benignos, Correcto. que puede ser un quiste. Correcto. Lo que pasa es que, ¿cómo es que te llamas tú? Matías. Matías, un radiólogo juicioso y que sepa de mama, ¿sí? Si tiene una lesión, por ejemplo, de 6 centímetros, que cree que es un fibroadenoma o un papiloma, ¿sí? Solamente el tamaño ya es indicación de biopsia. Entonces, por más que crea que es benigno, Sí. tendría que ponerle mínimo BIRATS 4A, ¿sí? 4A, ok. Por eso muchas veces el juicio clínico está por encima de lo que diga el radiólogo, ¿sí? Que si bien a ustedes esto les sirve como punto de partida para saber cómo abordar las pacientes, muchas veces una paciente llega a uno con un BIRATS 3 o un BIRATS 2 y yo le hago una biopsia, porque a mí no me cuadra algo, o porque hay disociación entre la clínica y las imágenes, o porque tiene 50 años y le salió un fibroadenoma. Yo sé que los fibroadenomas no salen a esa edad, ¿sí? Entonces, el radiólogo no me puede decir que es un fibroadenoma, aunque él lo crea, pues el radiólogo, el patólogo, ¿sí? Entonces, por eso, ahí es cuando el juicio clínico está por encima. Y entonces desde el 4A, 100% biopsia, siempre, 100%. Siempre biopsia, porque aunque el riesgo de malignidad sea menor al 2, del 2%, que es bajito, siempre hay que hacer biopsia porque, chicos, no sé si se los dije, Alejandro, es que va desde el lugar. La labor más importante como médicos generales que ustedes tienen es descartar malignidad. Ya después todo lo demás se puede tratar, pero descartar malignidad es lo más importante. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Cómo se puede hacer el examen en una mujer que no se puede poner de pie y que de pronto tenga dificultades para sentarse? No se los dije o no les hice énfasis en eso, el examen clínico se hace acostado. O sea, como viste la foto,
Sí. el examen se hace acostado. Es que como en la parte de inspección sí era levantar brazos y eso. La parte de inspección lo puedes hacer sentada. Yo generalmente ok. lo hago sentada. Sí, la paciente está sentada, nunca la paro. Sí, está como sentada en la camilla. Y ya para la palpación, acostada. Ay, Con las manos acá. Detrás, siempre las manos detrás. ¿Qué más, chicos, de preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo súper claro? En las lesiones que son benignas y ya confirmamos, por ejemplo, un quiste, bajo la premisa que en la que estamos en la charla que fue que las lesiones benignas nunca No se malinizan. magnetizan, pero nunca se siguen. Ah, ya vamos para allá. Es que no hemos hecho el abordaje sindromático. Apenas, ya, eso es una muy buena pregunta. Sí se siguen, ya te explico cuando abordemos nódulo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, así como de lo que vimos, esa pregunta es muy buena. No me dejes olvidar. Que no se me olvide. Bueno, muchachos, son las 2:40. Yo había planeado como 40 minutos, un descanso de 10 y luego hacer la otra parte. No sé si están cansados o quieren le damos de chorro, lo que ustedes digan está bien para mí. De hecho, ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Listo. Bueno, entonces, ya vamos a abordar el sintomático. Los síntomas y signos clínicos de las pacientes mamarios son 4. Y de ahí no pasa. Con que ustedes aborden bien esos 4 síntomas y signos clínicos es más que suficiente. Nódulo mamario, y tiene como una pestañita que es nodularidad asimétrica, telorrea, cambios cutáneos y mastalgia. Esto es todo lo que la paciente puede presentar, no hay más. ¿Sí? Dentro de todos, el más importante es el abordaje del nódulo mamario. ¿Sí? ¿Por qué, chicos y chicas? Porque el 90% del cáncer de mama se manifiesta como nódulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro síntoma estrella. Bueno, el cáncer de mama casi nunca se manifiesta con dolor, menos del 5% de los cánceres duelen, y yo luego les voy a hablar sobre esto. De forma excepcional se manifiesta como telorrea, excepcional es un 15% como mucho. Bueno, con cambios cutáneos se puede manifestar, pero no es la manifestación inicial. El 90% de los cánceres de mama se manifiestan como nódulo. ¿Cuál es el síntoma mamario más importante? Nódulo. Nódulo. ¿Sí? Nódulo o masa mamaria. Ahora, la buena noticia es que el 90% de los nódulos mamarios no son cáncer, son benignos. ¿Sí? Pero pues eso no quiere decir que nosotros solo por ese 10% tengamos que hacer todo lo que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, bueno, los nódulos son una agregación de tejido cohesivo entre la glándula mamaria, pocas veces son malignos, menos del 10%, la mayoría de las veces son benignos, pueden ser sólidos o quísticos. La evaluación del nódulo mamario se hace mediante la triple prueba diagnóstica. ¿Sí? Si a una paciente les llega con nódulo mamario, ustedes hacen 3 cosas. Historia clínica completa y examen físico, ¿sí? Eso es una cosa. Luego, imagen mamaria dependiendo de la edad y sí o sí biopsia. Es claro que todo nódulo mamario palpable se debe biopsiar. Vuelvo y les digo, por una razón muy sencilla, porque el 90% de los nódulos se manifiestan el 90% de los cánceres de mama se manifiestan como nódulo. Todo nódulo palpable, todo nódulo palpable se debe biopsiar. Hay unas excepciones. Bueno, si la chica tiene 15 años, es un fibroadenoma por clínica, es un fibroadenoma por imágenes y la chica tiene fibroadenomas bilaterales múltiples, por ejemplo. Tal vez no necesite biopsia, ¿sí? Pero por encima de los 25 años, todo el nódulo palpable se debe biopsiar. Yo tengo una historia muy triste porque nosotros en el instituto, que vemos esto todas las veces, hacemos algo que se llama disquelatamización. Y es básicamente tocarle las tetas a todas las funcionarias del instituto 2 veces al año. A principio de año y a final de año. Eso no se debe hacer. Bueno, el examen clínico de la mama, a menos que una paciente consulte por síntomas y signos clínicos de la mama, no sirve para nada. ¿Sí? Como a uno no le deben hacer tacto vaginal porque llegue por un dolor de amígdalas. ¿Sí me entienden? El examen clínico de la mama, solo si la paciente complica por síntomas y signos clínicos mamarios, ha demostrado tener beneficios sobre las pacientes, como todo el medicina. Ustedes lo saben, ¿cierto? Pero llegó una paciente, una jefe de enfermería, la jefe de oncología, la que aplica la química, y consultó por un nódulo mamario palpable. La ecografía decía que era un BIRATS 2, 42 años ella. Un BIRATS 2, un fibroadenoma, pero resulta que nosotros sabemos que los fibroadenomas no le dan a las señoras de 42, sino que dan antes de los 30 años, ¿sí?
Se palpaba, medía 2 centímetros, pero se palpaba muy benigno. Decía así en la historia, se palpaba muy benigno mi pelo. No, yo lo palpo muy benigno, no parece nada. Llegó 1 año y medio después, porque ya pues no fue a la tamización y era cáncer de mama. Todo nódulo palpable por encima de los 25 se debe biopsiar, no importa lo que sea, no importa lo que diga el radiólogo, no importa si se palpa muy benigno, ¿sí? Se debe biopsiar, punto. Doctora, una pregunta, ¿por qué no entonces se realiza el examen? O sea, usted dice que no está bien hacerlo 2 veces al año a todas las mujeres a menos de que vengan a presentar por eso, o sea, pero yo entiendo que en un paciente mayor de 50 años en el examen físico se realiza el examen a la próstata, tenga síntomas o no. Entonces esa es mi pregunta, o sea, ¿no sería coherente que una paciente de más de 25 años que si va a consultar el examen físico completo de este examen de mama, si es que, o sea, para poder encontrar un nódulo que ella no se ha palpado antes de que ella vaya a consultar, ¿sabes? Desde la ignorancia te pregunto. No, está muy bien tu pregunta. Es muy fácil de responder. Hay ensayos clínicos controlados que han evaluado la pertinencia y la efectividad del examen clínico de la mama y han encontrado que no disminuye la muerte por cáncer de mama. ¿Sí? Es triste y es desafortunado, pero es así. Nosotros no se ha demostrado todavía que hacer el examen clínico a pacientes asintomáticas tenga ningún beneficio en supervivencia y en supervivencia, que es como el desenlace duro más importante en cáncer. ¿Listo? Ahora, hay una recomendación de la Guía Colombiana de Detección Temprana de Cáncer de Mama que es por encima de los 40 años hacer examen clínico de la mama a todas las pacientes. Sí, esa es una recomendación de inexpertos. ¿Han visto en esa guía práctica clínica recomendación de expertos? Bueno, ahí está. Entonces de ahí nosotros nos pegamos para tocarles los senos. Pero yo, por ejemplo, me siento un poco engañando a las pacientes, porque yo sé que yo las examino, pero eso no quiere decir que yo tenga una mayor probabilidad de detectarle tempranamente una lesión. Entre otras cosas porque la literatura ha demostrado que incluso en manos muy expertas, y yo examino 30 pacientes mínimo al día, ¿sí? Nosotros no tenemos la sensibilidad para detectar lesiones que tengan menos de 19 o 15 milímetros. Entonces es difícil, es complejo. Ahora, esto es de aquí, esto es de las aulas para adentro, como quien dice, para discutir sobre la ciencia y el conocimiento. Pero de aquí para afuera, mi recomendación es examinar a todas las pacientes mayores de 40 años porque lo dice la guía sin mayores pretensiones. Bueno, vuelvo y les digo, yo en octubre, porque mi mamá me obliga y yo trato de ser buena hija, examino a mis tías, por ejemplo, y a mi suegra. Yo me siento mal. Yo digo, cuando le aparece un cáncer a alguna de estas y después dicen que fue culpa mía que no la detecté a tiempo. Sí, yo sé que eso no sirve, pero bueno. Entonces es complejo. Ahora, menores de 35 años, solicitar eco mamaria y biopsia. Mayores de 35 años, eco mamaria, mamografía, que es la imagen ideal en mama. La mamografía es nuestro gold standard en el diagnóstico de las lesiones mamarias y biopsia. Muchachos, en esta diapositiva se resume todo lo que ustedes deben saber de mama, forever and ever, de toda la carrera. En serio, todo se podría resumir en esto. Pero no hay ningún dato más importante que yo les vaya a decir hoy o nunca. Y es cómo abordar el nódulo mamario palpable. Entonces les voy a repetir. Nódulo mamario palpable siempre se biopsia, ¿sí? Se aborda con la triple prueba diagnóstica, historia clínica y examen físico, imagen mamaria de acuerdo a la edad, menor de 35 años, eco mamaria, mayor de 35 años, mamo y eco mamaria, y biopsia, siempre y biopsia. ¿Listo? La biopsia hace parte de la triple prueba diagnóstica. El nódulo mamario, pero esto ya es como dile, ¿cuál es el nombre? Andrés, si vamos por alguna cosa, no sé, una lesión incidental en una resonancia o algo así, en un nódulo, pero no tiene clínica y es de un tamaño considerable, ¿se biopsia igual o no hacemos nada? ¿Se palpa? ¿Dices tú o no se palpa? No, o sea, no, digamos, no sé, es una paciente hospitalizada que le hicieron un TAC y lesión incidental, imagino de solamente. Ya, yo lo primero que quería es examinarla. Si se palpa, siempre biopsia. Si no se palpa, y esto se lo voy a mostrar al final del nódulo, uno sigue la recomendación del radiólogo. ¿Sí? Porque lo que les dije, lo que les hablé es que el nódulo mamario palpable. Si no se palpa, se sigue la recomendación de radiología. Esa pregunta es excelente, porque lo vamos a encontrar en muchas pacientes.
Una paciente que llega porque lleva, no sé, por cualquier motivo de consulta, pero ay doctora, me lee la mamografía, ay doctora, me lee, o doctor, me lee por favor la ecografía, nódulo. Examinen a la paciente, si se palpa, biopsia, si no se palpa, lo que diga el sistema BIRATS, y por eso empecé con el BIRATS. ¿Listo? Bueno, esto ya es como costurita. Entonces, el nódulo mamario palpable pues se puede caracterizar clínicamente determinando su forma, bordes, tamaño, composición, y desde el punto de vista radiológico, igual, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? La composición, ¿sí? Porque la composición, bueno, esta es una imagen del nódulo mamario. La composición me permite saber si el nódulo es sólido o quístico. Esto es fundamental. ¿Qué permite determinar si el nódulo es sólido o quístico? La ecografía mamaria. La ecografía mamaria, entonces, la mamo es el gold standard de las imágenes mamarias. Pero la eco mamaria es un complemento a la mamografía cuando hay un nódulo mamario. Tú o ustedes mandan una eco mamaria para saber si el nódulo es sólido o es quístico. ¿Y por qué es importante saber si el nódulo es sólido o quístico? Porque si es sólido, el riesgo de malignidad es mayor, porque tiene componente sólido en su interior, es decir, tejido denso en su interior. Si es quístico, puede ser solamente agua, es decir, un quiste. Un quiste como los que tenemos todos los quistes. Ahora, el quiste se divide en simple, complejo, complicado y complejo, y el nódulo sólido puede ser un tumor benigno o maligno. Chicos, miren, así son los quistes. Entonces, los quistes son literalmente bolitas llenas de agua. Los quistes se producen por la involución fisiológica normal del tejido mamario. Se dilatan los conductos. ¿Se acuerdan que les hablé desde el principio de los ductos mamarios? Se dilatan los conductos, se llenan de agua y eso es un quiste. Un quiste es fisiológico, es normal y es por el envejecimiento de la glándula mamaria. ¿Ustedes a qué edad creen que se le empieza a envejecer a uno la glándula mamaria? 45, ¿quién dijo 45? ¿Quién dijo 45? ¿Tú? Muy optimista. Otra. 30 años. Más o menos desde los 30 años empiezan a envejecer las glándulas mamarias. Por eso la condición fibroquística de las mamas empieza más o menos a esta edad. Los quistes no son nada, son bolitas llenas de agua. Un quiste simple es categorizado Matías, BIRATS 2. ¿Listo? Ahora, el quiste puede ser complicado, que es cuando tiene detritos en su interior, es más denso, tiene paredes no tan delgadas o tiene un tabique fino. El quiste complicado no es BIRATS 2, el quiste complicado es BIRATS 3. ¿Sí? Quiere decir que se le hace seguimiento con eco y mamografía o eco sola, si tiene menos de 35 años, cada 6 meses por 18 a 24 meses, y se mira si la lesión evoluciona o se desaparece. Si la lesión no cambia en esos 18 a 24 meses, el radiólogo tiene que estar en la capacidad de decir si baja a BIRATS 2 o si lo sube a BIRATS 4A y lo reduce. Pero una lesión no puede permanecer toda la vida como BIRATS 3, 18 a 24 meses máximo. Y luego está el quiste complejo, que tiene tabiques gruesos o componente sólido en su interior, y el quiste complejo es BIRATS 4A. Luego entonces se biopsia siempre. Los microquistes agrupados son BIRATS 2 también. Bueno, miren chicos, este es el contenido de un quiste. ¿A ustedes qué les parece esto? ¿Muy feo o quístico? Quístico. Eso puede salir peor, eso puede salir verde, oscuro, café, entonces uno se angustia. Ese es el contenido de un quiste. ¿Sí? Así se ve un quiste por ecografía. Acuérdense que la eco mamaria es la que determina o la que es capaz de discriminar entre lesiones quísticas o sólidas. Por eso, siempre hay que pedir ecografía mamaria, casi siempre hay que pedir ecografía mamaria. Si la paciente tiene más de 35, siempre eco y mamo, y si tiene menos, solo eco. ¿Pero la mamografía también se puede ver la diferencia? No, la mamografía no. La mamografía solamente ve la lesión nodular, pero la diferencia de si es quístico o sólido la hace la eco. ¿Listo? Y este es un quiste complejo. Si lo ven que tiene componente sólido en su interior y que incluso está vascularizado en Doppler, bueno, pues a esto se le pide biopsia. ¿Y qué biopsia se le pide? Se le pide biopsia Throughput, que es una aguja gruesa del componente sólido, y acá, que es una aguja fina, que es como la aspiración que pues vieron ahorita, del componente líquido. Eso con respecto a los tumores quísticos. Ahora, con respecto a los tumores sólidos, hay una clasificación muy larga que yo no pretendo que ustedes
aprendan, es la clasificación de la OMS que pues la empezaron a desarrollar como en el 2002 por la doctora Tabasoli, y diferencia las lesiones dependiendo pues, de su origen. Entonces, si son lesiones fibroepiteliales, epiteliales puras, mesenquimales o dentro. Yo les voy a hablar solamente de las tres más importantes, que son las más frecuentes. Los fibroadenomas representan, pues, no sé, como el 95% de todos los tumores benignos de la mama. Se cree que más o menos el 10% de las mujeres podemos tener fibroadenomas, ¿sí? Es un tumor bifásico muy común, es una neoplasia benigna, bien circunscrita, que se origina en la unidad ducto-lobulillar terminal y que se compone tanto de elementos epiteliales como estromales. El fibroadenoma no se tiene que resecar. Creo que tú me hiciste la pregunta. El fibroadenoma no se maligniza, no es cáncer, no se vuelve cáncer, no predispone para cáncer. El fibroadenoma no se tiene que resecar. ¿Cuándo uno reseca un fibroadenoma? Cuando es sintomático, cuando mide más de 5 centímetros, cuando aparece de nuevo en una paciente mayor de 40 años, porque las fibroadenomas típicamente son de mujeres menores de 30 años, cuando está rápidamente creciendo o evolucionando, es decir, comportándose de una forma rara, ¿sí? O cuando uno tiene una duda diagnóstica razonable. Ahí reseca el fibroadenoma. De lo contrario, el fibroadenoma no habría por qué resecarlo porque los fibroadenomas, vuelvo y les digo, no se magnetizan, ¿sí? Ahora, tú me preguntaste, ¿cuál es tu nombre? Santiago, sobre el seguimiento. Una paciente que tiene un fibroadenoma o que tiene un quiste, generalmente los quistes se reabsorben. Entonces lo que yo recomiendo es hacer un seguimiento prudente de los quistes o de los fibroadenomas 18 a 24 meses, lo mismo. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es ver si la lesión evoluciona o permanece estable en el tiempo. Si la lesión permanece estable en el tiempo, la paciente queda despachada. Es decir, ustedes no tienen por qué cronificar como enfermo a una paciente que tiene quistes mamarios. Yo sufro de quistes, voy al médico como nos toca a nosotros, cada 6 meses porque tengo quistes mamarios. No, pero es que todas tenemos. Yo tengo fibroadenomas, cada 6 meses no hay que tener un fibroadenoma. Solamente uno confirma que hay estabilidad y la hace. ¿Sí? Lo sigo de 18 a 24 meses, pero bien. O sea, ¿en 18 meses? ¿En 24 meses? No, cada 6 meses. Ah, cada 6 meses por 18 a 24. Por 18 a 24 meses confirman la estabilidad de la expresión y despachan a la paciente. Obviamente diciéndole, si algo cambia, bueno, si empieza a crecer, si cambian los síntomas, si algo es diferente, ¿no? Porque es que al lado del fibroadenoma puede salir un cáncer. Nada tenía el fibroadenoma que ver, ¿cierto? Pero pues, eso puede pasar. A ver, los tumores piloides, ¿alguno ha oído hablar de los tumores piloides? ¿Lo vieron algo en patología ahora? Tumor piloides. Un tumor piloides es también un tumor bifásico, es decir, está compuesto por elementos epiteliales y elementos estromales, pero es un tumor que no sabemos qué comportamiento puede tener, no es tan benigno, y hay 3 tipos de tumores piloides: el benigno, el borderline y el maligno. El benigno se comporta como un fibroadenoma, el borderline no sabemos, y el maligno se comporta como un sarcoma de tejidos blandos. Por eso la recomendación con los tumores piloides es la resección, porque los patólogos necesitan toda la lesión para poder caracterizarlo mejor y saber qué hacer con esa lesión. Los tumores piloides hay que remitirlos. Luego, si a usted le llega una paciente con un tumor piloides, eso siempre va a cirugía de mama. ¿Vale? Los tumores piloides representan menos del 1% de todos los tumores mamarios, o sea, son extremadamente frecuentes. Y los amartomas mamarios, pues, son lesiones compuestas por ductos, lóbulos, estroma colagenoso, tejido adiposo y que puede tener tejido muscular liso o islas de colágeno. Miren, por ejemplo, esta paciente tiene unos fibroadenomas múltiples en cada mama. Así no es el cáncer de mama, ¿no, chicos? El cáncer de mama no es bilateral, multicéntrico, multifocal, no. Difícilmente es multicéntrico, difícilmente es multifocal, extremadamente infrecuente es bilateral, cáncer de mama. Los tumores así son generalmente fibroadenomas. Entonces lo que uno hace aquí es hacer como una resección completa, una incisión completa periareolar, levantar toda la piel de la glándula mamaria para resecar cada una de estas lesiones, ¿sí? Porque pues en la mama, hacer una incisión acá, una incisión acá, una incisión acá, una allá, una allá. Por ejemplo, miren aquí mi pelo como quería hacer una incisión aquí, él quería hacer otra por acá. No, esto no, una incisión periareolar completa y la va resecando entonces, ¿sí? Miren lo que le sacamos. Muy
múltiples lesiones, múltiples, pero todas benignas. Miren cómo quedan de mí. Si ven que entonces uno hace una incisión perianal completa, decola toda la glándula mamaria, decola toda la piel y la va resecando. Esto es muy demorado, pero pues no es imposible. Este es un tumor filodes, ¿sí? Este tumor filodes, pues al menos es borderline, ¿no? Porque su crecimiento es muy exagerado. De tanto crecer ya ulcera la piel, pero no por compromiso directo, sino porque la extiende y la expande tanto que la termina ulcerando, pero por presión, no por compromiso directo, por infiltración tumoral. Doctora, ¿cómo está la paciente ahí? Ah, bueno. Así está. Aquí está al lado. Sí, mirando hacia la izquierda. Sí, y aquí está así de frente. Ok. A esta paciente no le cabe otra cirugía más que la mastectomía, por supuesto. Si se pueden dar cuenta, miren aquí el complejo areola pezón. Pero este tumor no hace metástasis. El problema de los tumores filodes es este, que nosotros sabemos que su compromiso local es muy agresivo, deforma y distorsiona la mama, pero no hace compromiso metastásico. Por eso les dije desde el principio, si ustedes les llegan un reporte de patología de una paciente que pensaron que era fibroadenoma y le sale tumor filodes, remisión inmediata a cirugía. ¿Por qué tiempo llevaba con eso, doctora? 2 años. ¿En 2 años de cero pasó a eso? Pues ella dice que sí. Es difícil para las pacientes, pero nuestro sistema de salud perfectamente podría explicar algo hasta pues. Y no tengo fotitos de amartoma mamario, pero un amartoma mamario se ve así, ¿sí? Entonces, si pueden ver, allá tenemos tejido graso, tejido y cartílago, que es esto de acá. Aquí les quiero simplemente resumir como lo que más frecuentemente uno hace con los nódulos mamarios, más frecuentemente en nuestro país. Pues un quiste simple que no es sintomático es BIVAX 2, seguimiento y tamización habitual. Lo que tú me preguntaste, seguimiento y tamización habitual, un BIVAX 2. Un quiste simple sintomático que mide más de 5 centímetros se drena, porque un quiste que mide 5 centímetros o que genera mucho dolor en las pacientes, es mejor drenarlo como las fotos que le mostré, porque eso disminuye la tensión mamaria y las pacientes se sienten aliviadas. De VIVAX 4A a VIVAX 5, biopsia Throughput siempre, ¿sí? Un quiste complejo es VIVAX 4A, backup de la porción líquida y Throughput de la porción sólida. Un quiste complicado es VIVAX 3, también la pregunta que me hizo Santiago. Entonces, seguimiento clínico y ecográfico cada 6 meses, la pregunta que me hizo Matías, cada 6 meses por 18 a 24 meses. Y esta es la pregunta que me hizo Andrés. Sí. Andrés. Si el nódulo no es palpable o es un hallazgo incidental, bueno, no. Si es un hallazgo incidental y no es palpable, se hace lo que diga el radiólogo. Si es un hallazgo incidental y ustedes examinan a la paciente y es palpable, y si no, lo que diga el radiólogo de acuerdo a la clasificación de VIVAX que les di. Ahora, chicos, de nódulo mamario hay como un bracito, como una patita, que es nodularidad asimétrica. La nodularidad asimétrica es una mayor nodularidad mamaria localizada en uno de los cuadrantes de la mama que se diferencia claramente de la mama contralateral, como ustedes lo ven allí, ¿sí? Volvemos a lo mismo, en principio las mamas son simétricas, pero esto uno lo encuentra con mayor frecuencia sin que sea nada grave, ¿sí? Sin embargo, hay que estudiar y saber que pues esta paciente tiene una mama más nodular que la otra, pero en principio hay que estudiarlo. La nodularidad asimétrica se aborda así, como la triple prueba diagnóstica, salvo con una diferencia. ¿Cómo se llama tu compañerito? ¿Tú? ¿Quieres un tinto? Puedes ir por un tintico. Si quieres, pues ir, de verdad, te lo digo de verdad. Puedes ir por un tintico sin problema. Y puedes volver. La nodularidad asimétrica se aborda como el nódulo mamario, salvo con una diferencia que deben saber, chicos. Y es que a las pacientes mayores de 35 años se les pide cono de compresión del área de nodularidad asimétrica. La mastología es súper intuitiva. Miren que esto no se diferencia nada del nódulo mamario. Palpable. Examen físico de historia clínica completa. Imagen dependiendo de la edad. Y, ya vamos para allá, si la paciente tiene más de 35 años se le hace un cono de compresión. El cono de compresión es como un zoom en la mamografía. ¿Han visto cuando uno quiere verle la cara a alguien en el perfil de WhatsApp y hace así? Listo, bro. Puede ver desesperadamente la cara. Bueno, esto es un cono de compresión.
uno le hace un zoom a la mamografía, que es una imagen mucho más profunda, y mira si debajo de esa normalidad asimétrica hay alguna lesión subyacente que pueda estar explicando la normalidad mamaria aumentada. Si encuentra un nódulo, mira, se aborda como un nódulo mamario palpable, aunque no es palpable, pero se aborda igual, es decir, se le hace biopsia. Si no se identifica nódulo, se hace seguimiento clínico e imaginológico cada 6 meses por 18 o 24 meses, es decir, que se aborda con un biopsias. ¿Listo? ¿Es claro para ustedes lo de normalidad simétrica? Esto lo pueden hacer. Esto no hay ninguna razón para que lo tenga que hacer el especialista, no. Porque esto es muy sencillo, hasta acá no hay patología ninguna. ¿Sí? La señora no tiene nada. Profe, una pregunta para confirmar ahí que no está en la diapositiva. En menos de 35 años, aparte de la eco mamaria, también la biopsia. En menos de ¿O no? solamente, mira, solo si con las imágenes mamarias se Entonces- identifica un nódulo que no estaba claramente definido del examen físico, tú le haces la biopsia. Entonces, y en la anterior, cuando no era simétrica. El nódulo mamario. Sí, es que la tú otra es decías nódulo, que palpable. más de 25 años. Es que antes dijiste más de 25 con cualquier nódulo se podría. O es 35. No, es O sea, que que yo la dije como excepción- una excepción a la regla, de forma excepcional. Entonces voy a repetir esto por si no fui claro. El nódulo palpable siempre Siempre se se hace hace. biopsia, siempre. De forma excepcional, como una excepción, si la paciente tiene menos de 35 y hay buena correlación entre la clínica, las imágenes y la historia clínica, por ejemplo, ella, todas las tías y la mamá sufren de fibroadenomas y la chica tiene 15 años, pues no necesariamente necesita una biopsia. Pero a mí me han llegado pacientes de 19 años a las que les pido biopsia y les ha salido cáncer de mama. Porque no me cuadra, algo no me cuadra, no sé. Ahí es cuando no le cuadra a uno porque ha visto muchas, ¿sí? Pero de forma excepcional, por debajo de los 25, yo recomiendo no tomar biopsia. Pero si me lo permites, Andrés, ¿eres tú, Julián? Yo sugiero que ustedes como médicos generales mejor le pidan biopsia, ¿sí? Y dejen esa excepción para nosotros los mastólogos, ¿sí? Entonces ustedes a todo nódulo palpable tienen la mejor biopsia. Cierra la puerta, por favor, Santiago. ¿Listo? Entonces, dale, ¿cuál es tu nombre? Sara, Sara. una pregunta, ¿por qué los pacientes menores de 35 años no se les hace mamografía? Por la velocidad. Qué buena pregunta. No tengo la foto acá, ahorita la buscamos. Ahorita la buscamos, pero voy a anotar, porque cada cosita que me preguntan es algo que yo puedo mejorar en la charla. Las pacientes menores de 35 años tenemos las mamas, pues yo no tengo menos de 35 años, tienen las mamas muy gruesas, no se ve nada en la mamografía, se ve como si fuera, se ve solo blanco, ¿sí? Ahorita lo busco, o si no lo buscamos por internet. Se ve todo blanco, o sea, no se ve nada, la mamografía no sirve para nada. La mamografía sirve es cuando las pacientes son más viejitas y se puede dar el contraste entre el tejido mamario y la grasa, es la única opción, ¿listo? Entonces por eso a las menores de 35 no se les pide mamografía, pero si una paciente tiene 21 años y la diagnostican con cáncer de mama, hay que pedirle mamografía, ¿sí? Porque la mamografía sí se debe pedir a toda paciente con diagnóstico confirmado de cáncer de mama y a todo hombre con diagnóstico confirmado de cáncer de mama. ¿Listo? ¿Es claro para ti, Sara? Ahorita no me dejes olvidar mostrarles una foto. Bueno, es claro lo de la nodularidad simétrica. Bueno, con nódulo mamario se podría acabar esto, les digo. Eso es lo más importante que deben saber. De todo lo que les he dicho, de todas las salidas que he gastado, nódulo mamario es lo más importante. Ahora, el otro síntoma es telorrea. Bueno, es el siguiente síntoma más frecuente. El 90% de las pacientes consultan por nódulo, pero hay un 15-20% que consultan por telorrea. Y el 15-20% de los cánceres de mama se pueden manifestar con telorrea. Luego entonces es nuestro siguiente síntoma en nivel, digamos, de relevancia. ¿Sí? ¿Te mejoraste? Ah, bueno. Hay dos tipos de telorrea. Entonces está la telorrea no espontánea, que es una telorrea fisiológica. La telorrea no es espontánea porque se la estimula a la paciente. Esta la telorrea no es espontánea. ¿Cómo sabemos que la telorrea no es espontánea? Porque la paciente llega y le dice a uno, doctora, me sale secreción por el pezón. Yo le digo, bueno, ¿y cuándo te sale? ¿O cómo te sale? Y ella siempre, inmediatamente, mire la muestra. Pues claro, no es espontánea. Pues si no, no sería espontánea. Pero hay otros que le dicen a uno, me sale cuando me levanto, ¿sí? Y la pijama está manchada. Esa no es espontánea, esa sí es patológica. O estoy trabajando y de repente se me mancha el brasier de la blusa. Esa, por supuesto, no es espontánea. Esa es patológica.
perdón, esa es espontánea, esa es patológica. ¿Por qué? Porque una paciente, ninguna de nosotras, en nuestros cinco sentidos, va a ir por la calle estimulándose los pezones. Entonces, la telorrea, la inmensa mayoría de las veces, es fisiológica, es inducida. Bueno, y son esas pacientes, vuelvo y les digo, que le tienen que mostrar a uno para que uno la vea. Hay otras que llegan y les dicen, no, pues doctora, mire el brasier. Y uno lo ve manchado y dice, sí, esta paciente no se está produciendo esto, realmente es una telorrea patológica. La telorrea patológica es unilateral, uniductal, inmotivada, persistente. Se puede o no asociar a nódulo, es hialina, serosa o serosanguinolenta o sanguinolenta. Mientras que la telorrea fisiológica es blanquecina, amarillenta, café oscura, ¿sí? Generalmente es bilateral, ¿sí? Puede también ser multiductal, etc. Como les decía en mastología, todo es súper intuitivo, se hace exactamente igual el abordaje, exactamente igual, historia clínica completa, examen físico, imágenes mamarias dependiendo de la edad y cuando se solicita biopsia. Cuando uno encuentra en las imágenes mamarias un nódulo subyacente que explique, por ejemplo, o que pueda darle luces sobre la telorrea. La inmensa mayoría de las veces la telorrea es inducida, es decir, fisiológica, es decir, no espontánea. Luego entonces uno lo único que está haciendo es viendo las consecuencias de estimular las mamas. ¿Cómo se curan estas pacientes? Dejando el estímulo, suspendiendo el estímulo. Es increíble porque uno le dice a las pacientes, créanme, no se toque más. Y usted va a venir en un mes curada. No, doctora, hágame algo, por favor. Por supuesto, yo le mando imágenes dependiendo de la edad, como les mostré, pero hágame el favor y no se toque. Y llegan al mes con las imágenes que no tenían nada y curadas porque se dejaron de estimular. Es muy importante que dejen el estímulo. Les aseguro, chicas, que si nosotros empezamos aquí a estimularnos el pezón, algo nos va a salir. Y el problema es que es un círculo vicioso, ¿sí? Porque se estimula y es un círculo vicioso. ¿Listo? Las indicaciones de remisión son complicaciones de lactancia ductal, que ya les voy a decir qué es esto, ectasia ductal sintomática, papiloma, sospecha de malignidad. La causa más frecuente de la telorrea, patológica es la ectasia ductal. La ectasia ductal es la dilatación de esos senos galactóforos a nivel del pezón. ¿Se acuerdan que yo les mostré lo de los senos galactóforos? Se dilatan, ¿sí? Y funcionan como una tubería a presión. Acumula tanto líquido que sale así todo. Esa es la inmensa mayoría de las veces. ¿Y por qué ocurre la ectasia ductal? Por envejecimiento normal de las mamas. O sea, estamos muy enfermos de viejera. Y es precisamente que se dilatan, se relajan tanto que se generan conductos ectásicos, que producen esa secreción anormal. La ectasia ductal, cuando está complicada o cuando es muy sintomática, tiene indicación de remisión a cirugía de mama porque se opera. Una paciente que se está manchando constantemente pues no tiene calidad de vida y hay que retirarle los conductos terminales para poder quitarle la vida del síntoma. Estos son los diferentes tipos de telorrea. Con fechi, cuando creen, eso es café, no es color sangre. Esta es la blanquecina, esta es sanguinolenta y esta también es sanguinolenta, que eso es la telorrea patológica. Toda telorrea que sea sanguinolenta es patológica y hay que remitirla. La recomendación es remitirla con las imágenes pertinentes de acuerdo a la edad. Esto es algo que ustedes sin duda sí pueden hacer. Bueno, la telorrea blanquecina, que es fisiológica, muchas veces está asociada al embarazo y yo como ginecóloga les puedo decir que muchísimas veces diagnostiqué pacientes embarazadas por telorrea. Pacientes que no sabían que estaban embarazadas, que tenían 20, 24 semanas, una señora, si no estoy mal. A mí me pasó, ustedes vieron ese programa de no sabía que estaba embarazada. Pero hace mucho. Bueno, eso ya no lo hago. Sí, a mí me pasó. A mí me pasó en sala de partos cuando yo trabajaba de médica general. Claro que yo decía, esto es imposible. Pero cuando me llegó esa paciente, yo dije, ya esto pasa. Y la señora de corazón se veía que no sabía que estaba embarazada. Y al final era tan cierto que ya dio su hijo en adopción. ¿Sí? Ella pues no lo quiso ver, no lo amamantó, por supuesto, inició todo el proceso para la adopción desde que lo tuvo porque ella no sabía que estaba embarazada. Entonces muchas pacientes llegan embarazadas con telorrea blanquecina y lo primero que yo hago es pedirles una prueba de embarazo porque la mitad están embarazadas. ¿Sí?
El hipotiroidismo y la hiperprolactinemia generan telorrea blanquecina, pero hay unos medicamentos que deben saber, y si quieren le tomo un poquito también, que genera telorrea blanquecina, como estos que aparecen ahí. El tratamiento es, pues, si está embarazada, iniciar los controles. O del embarazada. No mentiras, sí. Sí, porque, bueno, porque yo fui rápidamente en interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país está regulado y pues yo creo que esa es una opción para las mujeres en nuestro país. Y la Corte Constitucional, yo no sé, ustedes vieron que en 2023 me parece, 2022 tal vez, no sé, despenalizó el aborto hasta la semana 24, pues es una opción. Claramente yo no soy objetora de conciencia, todo bien. Muy importante suspender la compresión o la succión de la areola y el manejo farmacológico de la hiperprolactinemia o la hipertiroidismo. Ahora, si es amarillento verdosa, lo más probable es que sea una ectasia ductal. Estos son los mecanismos de la ectasia ductal, yo no necesito que se los aprendan. Son como teorías de por qué se desarrolla la ectasia ductal, pero todas van casi siempre a una sola y es el envejecimiento. Se relajan los elementos mioepiteliales de la pared del ducto, se obstruye por el acúmulo de células escamosas. Esto ocurre mucho en pacientes fumadoras. Hay inflamación, autoinmune o virus bacteriano, se destruye la pared elástica del ducto o hay un bloqueo linfático. Y este es el tratamiento de la ectasia ductal, ¿sí? Entonces lo que uno hace es hacer una incisión periareolar inferior, levantar el pezón, resecar los conductos terminales, como desfuncionalizar la glándula mamaria, ¿sí? Y volver y cerrar la tapita así. ¿Listo? Aquí ustedes ven como estas cositas, que son los nuditos del monocrin. Nosotros en cirugía de mama los dejamos por fuera porque muchas veces cuando uno los deja internos, ellos generan mucho granuloma de reacción a cuerpo extraño. Entonces lo que hace uno de los 8 días es simplemente quitar esos nuditos y listo. Les va mucho mejor a las pacientes. Entonces el tratamiento. Y ya con respecto a la telorrea sospechosa, entonces, ¿sospechosa por qué? Vuelvo y les digo, porque es unidental, unilateral, inmotivada, persistente, asociada a masa muchas veces, serosa, sanguinolenta, serosanguinolenta, bueno, sobre todo porque es inmotivada, espontánea, ¿sí? Entonces pueden existir muchas lesiones. Las lesiones papilares son las causas más frecuentes cuando no es un cáncer invasor propiamente que está desarrollando. Pues en esto no voy a detenerme mucho porque lo que quiero es que ustedes sepan que la telorrea sospechosa la deben remitir con las imágenes pertinentes dependiendo de la edad, ¿sí? Y que el abordaje es exactamente el mismo. Bueno, vuelvo y les digo, chicas, en mastología todo es muy sencillo, es muy intuitivo. ¿Listo? Esta es una lesión papilar. Por patología, las lesiones papilares se caracterizan porque tienen un tallo fibrovascular de tejido conectivo y porque la pared externa son las células las células luminales y la pared interna son las células mioepiteliales. Aquí es al revés. Es lo único interesante. Desde el punto de vista clínico hay dos tipos de lesiones papilares. Están el papiloma intraductal, que cuando es central suele ser único la inmensa mayoría de las veces, ¿sí? El papiloma intraductal, aquí tengo el papiloma intraductal, representa menos del 1%, menos del 10%, perdón, de todos los tumores benignos de la mama y menos del 1% de todos los tumores malignos de la mama, o sea, es muy infrecuente también. ¿Listo? Los papilomas intraductales centrales y únicos se ubican ahí en los grandes conductos galactóforos mayores, en la parte central de la mama, justo detrás del campo. ¿Listo? Y son frecuentes entre los 30 y los 50 años. Miren que aquí el rango de edad es diferente. Para los pilomas eran menores de 30 años, para los papilomas intraductales entre 30 y 50 años. Y las papilomas pueden ser múltiples, que es cuando uno habla de papilomatosis, generalmente involucran varios conductos y ya no los conductos centrales debajo del pezón, del complejo areola-pezón, sino los conductos terminales de la unidad ductal. Esta es una paciente que yo tuve con un papiloma intraductal central gigante. Miren acá, este es el pezón, ¿sí? Este es el conducto del papiloma y este es el papiloma gigante. Esto era un papiloma gigante, pues yo
la abracé con Marines, absolutamente estaba convencida de que ella tenía un carcinoma papilar intraquístico, que es una lesión in situ, pero atípica, pues, un carcinoma. Y no le salió un papiloma intraductal gigante. No se le veía nada. ¿Sí? Lo que pasa es que sí se le palpaba una gran lesión que me dio más o menos todo esto. Digamos que uno se pregunta por qué estudia tanto tiempo mastología, ¿cierto? Porque tiene que hacer gineco y luego cirugía para hacer esto, básicamente para terminar operando a todas las pacientes por acá. Ese es como el asunto de la patología mamaria, es operar por mí. Entonces, claro, hicimos esta resección, no tengo una foto final, y pudimos sacar todo eso por debajo del pezón y me quedó bastante bien. Y aquí es como una diferencia de dónde se encuentran el triangulito de los papilomas centrales y el cuadrito de los papilomas periféricos. ¿Listo? Es como el sitio anatómico donde cada uno se encuentra. Chicos, preguntas con respecto a telorrea. Ya casi acabamos. Yo tengo una pregunta, doctora. Dime. Los pacientes que tienen telorrea fisiológica o no espontánea, ¿la fisiología que explica que presenten esta telorrea es la misma que una paciente que acaba de dar a luz a un bebé? O sea, el estímulo externo. Sí. O sea, ¿existe la posibilidad de que esta paciente refiera que cuando su sobrino que está al lado llora, le salga? No, no es suficiente. No es tan- No ok, es suficiente. no es suficiente. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, con las relaciones sexuales le estimula tanto la pareja que le termina saliendo. Puede ser ¿Cuál es tu nombre? Miguel, puede ser concomitante la telorrea espontánea y la no espontánea. Por ejemplo, en una madre que está lactando presentar una telorrea patológica. Claro que sí, nosotros hemos tenido varios casos de pacientes con cáncer de mama que están amamantando y uno siempre cree que es una mastitis, que es una complicación de la lactancia, y ya les voy a hablar de eso ahorita en cambios cutáneos, porque en una paciente que está lactando que no evoluciona dentro de lo normal, uno debería estudiarlo y descartar malignidad. Yo tengo casos desafortunados por ahí, pero sí, claro, puede pasar. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a no? Alejandro. ¿Puede tener asociada esta telorrea algún signo, síntoma diferente, dolor, ardor, picazón? Generalmente no, generalmente solo telorrea, cuando es fisiológica. Cuando es patológica por un cáncer, generalmente se asocia masa, generalmente se asocia a cambios cutáneos, pero no picazón y esas cosas no. Ardor no. Ardor, picazón y eso va como en otro síntoma que ya te los voy a explicar, se los voy a explicar. ¿Preguntas? ¿Sara? ¿No? Y dije Sara porque me acuerdo de cómo. Bueno, entonces, después de nódulo, que es el más importante, no tiene importancia, les estoy diciendo que va nódulo, telorrea, luego están los cambios cutáneos. Los cambios cutáneos de la mama pueden ocurrir de causa infecciosa, ¿sí? O de causa no infecciosa. Yo no voy a hablarles de las causas infecciosas, esto probablemente lo vean más en gineco y eso. Yo quiero hablarles más es como de las causas no infecciosas que pueden confundirse con frecuencia con alteraciones o síntomas que uno deja pasar, que realmente pueden ser un cáncer de mama, ¿sí? Las causas infecciosas entonces a su vez se asocian a la lactancia o no asociadas a la lactancia. Cuando se asocian a la lactancia tienen un mecanismo muy bien establecido que todos entendemos, no hay que ponerle mucha cabeza a eso, y es que la mamá está pegando al niño, se generan fisuras o grietas en el complejo areola-pezón, hay gérmenes en la boca del recién nacido, gérmenes en la piel de la madre normalmente y se sobreinfecta la glándula mamaria. Afortunadamente lo que se infecta es el estroma mamario y no el sistema ductulobiliar, y por eso no se contraindica lactar. Lo que pasa es que es muy duro que una paciente con ese dolor pueda lactar, pero no es una contraindicación absoluta. Por eso las pacientes se pueden seguir extrayendo con extractores de leche y esto, pues para no perjudicar al niño, porque pues la leche materna sí es muy importante, ¿sí? Ahora, las mastitis no puerperales a veces se subdividen en centrales o perialeolales o en periféricas. Las centrales o perialeolales tienen también un mecanismo más o menos bien establecido, y es que a nivel de los conductos, grandes conductos o senos galactóferos, hay metaplasia escamosa. ¿Se acuerdan que yo les conté que todo el sistema ductulobiliar, la glándula mamaria, era una capa celular?
¿sí? Y que las células salen hemorroides o columnares. Pues resulta que por cosas que nosotros desconocemos bien, ocurre metaplasia escamosa y se empiezan a aplanar estas células y empiezan a ocurrir, digamos, más estratos de células escamosas una sobre la otra y eso tapa los conductos y los sobreinfecta. ¿Sí? Ocurre mucho en pacientes que son fumadoras, porque el cigarrillo, la nicotina, es, digamos, un estresor directo, produce radicales libres y genera taponamiento de los conductos. ¿Sí? Pero hay otras causas de la metaplasia escamosa que nosotros desconocemos, pero que tienen, pues, digamos, una explicación, y es que hay reemplazo de un tejido por otro. Bueno, tampoco es cáncer, ¿no? Es un reemplazo de un tejido completamente maduro por otro completamente maduro. ¿Listo? En cambio, las mastitis periféricas son las que mayor nivel para cáncer uno debe tener en su cabeza. Porque en principio tener una infección en una mama en una paciente que no está lactando no es normal. ¿Sí? O sea, no es como que llegue una paciente y les diga a ustedes, se me infectó un seno. Ah, bueno, tome antibiótico y que se mejore, señora. No, eso es extremadamente exótico. No sé, ustedes lo han visto, ustedes han notado bastante. No, poquito. Bueno, poquito, sí. Bueno, eso. Sí, pero Sí, pues ¿lo has visto? pero una paciente se ha hecho una perforación y era por eso. Ah, qué bien. Los piercings, esto es una pesadilla. Es una pesadilla porque las pacientes, eso sí genera obstrucción de los conductos. ¿Sí? La cicatrización y la fibrosis obstruyen por completo los conductos y se genera una mastitis central, periareolar constante. ¿Sí? La solución es quitarse eso, si es que le soluciona, porque generalmente pues, la fibrosis y la cicatrización es de por vida. ¿Sí? Pero digamos que para disminuir la reacción a cuerpo extraño frecuente que presenta. No, yo digo, ustedes han visto una mastitis periférica, un absceso por acá. No, es muy raro, no debe pasar. ¿Sí? Generalmente son pacientes que se molestan, granitos, barritos, quistes sebáceos, cositas, ¿sí? Y se sobreinfectan. Pero en principio una mastitis periférica hay que estudiarla y en principio es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Las mastitis periféricas no ocurren de la nada. ¿Sí? Si es un trauma, si es una fibroadenoma que se infectó, tal vez sí. Esta es una mastitis periférica que se está yendo como hacia central y este es el típico, la típica fístula periareolar, ¿sí? De las pacientes fumadoras que obstruyen los conductos y se les genera una fístula crónica y esto no lo cura nadie. Además porque entre otras la cura es dejar de fumar y las señoras como esto le da a los 65 años no van a dejar nunca de fumar. Yo les voy a mostrar como las dos más importantes que son el absceso mamario y la mastitis granulosa. El absceso mamario, esta es una paciente mía, una recomendada amiguita de mi mamá, que a pesar de mi mamá, la traigo a bailar en todas las clases. Una amiguita de mi mamá. ¿Qué leyó? Este absceso, ¿sí? Miren que se le ve el absceso, ¿sí? Ahí miren cómo evoluciona, drenó y se le usa la piel. ¿Sí? ¿Por qué le dio ni idea? Ni idea. Ella joven, más joven que yo, tiene no sé, como 29 años. Yo no entendía por qué, ¿sí? Pero pues no fuma, no tiene piercing, no parecía que se hubiera molestado un granito, un barrito. Si se molestan granitos y barritos, yo les digo, dígame por favor, muy importante. En lo agudo uno les pide la eco, pues ella tiene 29, entonces solo eco. Si tuviera 35, hay una que 36. Eco y mama. Acuérdense, todo es muy intuitivo. 36 eco y mama. Entonces, pero 35 eco y mama. ¿Sí? Ella tiene 29, entonces yo solo le pedí eco. Si tuviera 36 o 35, eco y mamografía. No tenía nada. ¿Sí? Pero después me enteré que el papá se murió. ¿Sí? Yo no sabía esa parte, pues nosotros pues, no somos amigas. ¿Sí? Ella iba a ir a comer al paciente. Entonces, no sé, se le bajaron las defensas, no sé. Pero vuelvo y les digo, esto siempre hay que estudiarlo porque no es normal. Y de hecho, cuando resuelve por completo la infección, hay que pedirle una ecografía de control y verificar que todo esté bien, ¿sí? Porque no hay ninguna explicación para que le haya dado esto. Y luego está esta otra enfermedad que se llama una mastitis granulomatosa idiopática.
Doctora, ¿y la anterior se trata con antibióticos como si fuese un absceso de cualquier parte del cuerpo? Sí, ¿De qué ya te idioma? muestro los esquemas. Esta es una mastitis granulomatous idiopática. Esto, claro, uno lo ve y uno piensa en cáncer de mama. Vuelvo y les digo, el cáncer de mama no es así, ustedes lo van a ver, no es así. Estos son múltiples lesiones en diferentes estadios, así como está en esta mama, podría estar en otras mamas, ¿sí? Y miren que tiene diferentes estadios, entonces esta lesión ya se ulceró, esta está en un proceso de cicatrización, esta ya cicatrizó, ¿sí? Es idiopática, no sabemos por qué da, pero la hemos tratado con muchas cosas, con antibióticos, con corticoides, con antituberculosos. Lo mejor es tranquilizar a las pacientes, decirle que no sabemos por qué da. Sí da más en pacientes ansiosas con trastornos mentales, en pacientes que se quitan los pelitos de las areolas. Pero no sabemos. Y hay una revisión de Cochrane que dice que se curan solas en 32 semanas. Pero ¿quién espera 32 semanas? Pues en 18 a 32 semanas, es como la media. Nadie. Entonces las pacientes no le creen a uno. Yo las mando hoy en día, las mando a meditar, les mando por Google, por YouTube, como unos ejercicios de meditación, porque realmente no hay nada que uno pueda hacer para que ellas se mejoren. No sabemos qué es, no sabemos. Y lo peor es hacerles cualquier cosa, porque donde uno le hace la biopsia, le brota. Ahí es un punto, como un gatillo disparador para que ahí les salga una lesión, ahí se le obsede, ahí se le ulcere, es lo peor. Entonces yo les mando pañitos de agua tibia con sulfato de magnesia, porque sí, por hacer algo. Las tranquilizo, las pongo a meditar y siempre detrás hay algo. Yo no sé qué es. ¿Sí? Y yo les digo a ellas, yo pensé que la paciente anterior, la amiga de mi mamá, me iba a dar esto, ¿sí? Porque se le murió el papá, tiene un hermano en la cárcel. Bueno, digamos que una condición de base muy compleja y no, se mejoró, pero con mucha terapia. O sea, pues ya es su plato familiar. ¿Profe? ¿Y esto? ¿Sí? Una duda existencial que la voy a hacer antes, pero ahorita, en el caso del examen de mama en paciente que tenga prótesis mamaria, Oh, sí, es que me quedó ahí la Sí, duda. la vemos al final, terminamos. Sí, profe. Listo, Está bien. chicos, tomen si quieren las fotos de estas de tratamiento de ¿En serio? ¿Listo? Se me dio mucho la atención. Me avisan. Porque como eso te lo hace mucho. Y entonces dentro de los cambios cutáneos está también el eczema del pezón. El eczema del pezón es una condición irritativa del complejo areola pezón que es muy frecuente en personas atópicas. Así como a uno le da dermatitis en cualquier parte del cuerpo, les puede dar dermatitis en el pezón. Busquen siempre el agente causal. Siempre hay algo. O cambiaron el jabón del cuerpo o el jabón de la ropa o modificaron, no sé, el perfume, la crema, incluso puede ser la tela de los brasieres nuevos, hay algo, siempre hay algo, ¿sí? ¿Cómo se trata esto? Pues uno lo hace con un corticoide tópico, puede ser betametasona o hidrocortisona, 2 veces al día por 15 días, y las pacientes se deben mejorar, ¿listo? Si no se mejoran hay que hacerle una biopsia punch, que son unas biopsias para la piel. ¿Ya vieron el dermato? ¿Ya no saben el dermato? Es opcional. Ah, yo no vi la todavía. Bueno, las biopsias de piel se llaman biopsia punch. Ahí cuando ustedes aprendan a formular, que nadie le enseña eso, pero en el sistema es biopsia de piel con sacabocado y suturación. Esa es la biopsia punch. La biopsia punch es la que se pide para las lesiones cutáneas. ¿Por qué? Porque es que en principio hay una condición premaligna del complejo areola pezón que se llama la enfermedad de Paget, que son células de adenocarcinoma institucional de epidermis del pezón. Lo mejoran con corticoides. Entonces, 15 días de corticoides, si no mejora, biopsia punch y remisión a mastología. ¿Listo? En estos casos, chicos, de cambios cutáneos, digamos que rige el mismo principio que yo ya les expliqué. Si tienen más de 35 años, examen físico completo, historia clínica, imágenes mamarias dependiendo de la edad y biopsia punch, por ejemplo, aquí solo si no mejora. ¿Listo? Y lo mismo en cambios cutáneos de los otros, no en eczema del pezón. Siempre las imágenes mamarias se piden dependiendo de la edad y siempre historia clínica completa y siempre examen físico. Nunca dejen de examinar a una paciente. No tendría
de presentación que una paciente fuera con un síntoma clínico mamario y ustedes ni siquiera la examinaran. Bueno, Y digamos ahí si recae, está, o sea, si le persiste la lesión, digamos que mejoró, pero a los 15 días le volvió a dar. suspendió el corticoide, dices tú. Sí. Generalmente si mejora es porque se hay un componente irritativo. ¿Sí? El Entonces, cáncer no digamos, mejora con a pesar de que el les va a dar, no va a dar biopsia con eso. Lo que yo sugiero en esos casos es hacer énfasis particular en cuál puede ser el agente desencadenante. Lo que pasa es que eso sí necesita mucha ayuda del paciente, porque tú no te puedes ir con la paciente a ir a mirar el tocado y todo lo que tiene. Ahí es cuando yo empiezo a mirar todo. Por favor, revise todo en su casa, desde el jabón de la ropa hasta la crema del cuerpo, si cambió los brasieres, debe haber algún agente irritativo. Porque eso sí les digo, el cáncer no mejora con corticoide. Bueno, preguntas sobre los cambios cutáneos, chicos. ¿Todo bien? ¿Te sirvió el tintico? ¿Cuál es que estoy? Santiago. Y lo último por lo que consultan las pacientes, pero lo menos importante, pero lo más frecuente por lo que consultan, es por dolor mamario. ¿Sí? Digo lo menos importante porque menos del 5% de los cánceres duelen, y cuando duele un cáncer es porque es clínicamente evidente, compromete la piel, la úlcera, genera sangrado y dolor. Pero el cáncer de mama no duele. ¿Sí? Nuestras pacientes con cáncer de mama están por ahí porque el cáncer de mama no duele. Lo que duele es la patología benigna, los fibroadenomas, los quistes, la adenosis, la maricada, pero el cáncer de mama no duele. ¿Sí? Entonces, por eso, en orden de relevancia, esto es lo menos importante, pero es el 95% de nuestra consulta, el dolor mamario. ¿Sí? El dolor mamario la mayoría de las veces es por la condición fibroquística mamaria normal. La condición fibroquística mamaria normal es una condición, no es una enfermedad. Antes se llamaba enfermedad fibroquística, ahora nosotros sabemos que es una condición. Todas las mujeres vamos para allá. ¿Se acuerdan que les dije que los senos empiezan a envejecer a los 30? Pues todas vamos para allá, es una condición. ¿Listo? Hay tres tipos de mastalgia. Está la mastalgia cíclica o mastolinia, que es la asociada al ciclo. Los hombres no lo saben, pero se los explico. A nosotros las mujeres nos empiezan a doler los senos entre 7 y 5 días antes del periodo. Nos duelen mucho los 2 o 3 primeros días del sangrado menstrual y nos dejan de doler al tercer día. Es lo normal. De hecho, yo sé que me va a venir el periodo porque me empieza a doler mamario antes que cualquier otro síntoma. Hay pacientes que dicen, no, me duele la pelvis, otras me duele la cintura. El dolor mamario, en mi caso, por ejemplo, es el síntoma que a mí me avisa que me va a venir el periodo. ¿Sí? Es normal. ¿Sí? La mastalgia no cíclica generalmente es por condición fibroquística, pero volvemos a la misma, es una condición. Y hay otras mastalgias de causas extramamarias que ya son no por la mama precisamente, sino de origen en la pared del tórax. Entonces son las pacientes que se quejan de dolor mamario, pero tienen un dolor radicular, se quejan de dolor mamario, pero tienen el dolor en los músculos. Me acuerdo mucho de una paciente que se quejaba de mucho dolor mamario y cuando la fui a examinar le dolían el músculo pectoral y los cervicales. Y resulta que es que ella era pues atleta fitness y hacía lagartijas y de todo, y pues lo que le dolía era eso, no la mama necesariamente. Sí, también puede doler por angina, el gastroesofágico, fibromialgia, enfermedad de Kiels. Mi recomendación es, aunque la paciente consulte por dolor, el examen físico mamario sea normal y no refiera nada, ni nódulo, ni cambios cutáneos, ni telorrea, pidan una imagen. Si tiene menos de 35, eco mamario. Si tiene más de 35, eco y mamografía. ¿Listo? Es una recomendación traída de la nada. ¿Sí? No está sustentada en ningún ensayo clínico, en ninguna revista. Es una recomendación para que ustedes se curen en salud. Uno no le niega una imagen a ninguna paciente, pero capaz, y no era eso, lo que les decía, tenía un quiste mamario que le estaba doliendo mucho y un cáncer chiquitico divino por el lado del quiste, y, mejor dicho, se jode uno si no le piden una imagen. Entonces, por favor, pidan una imagen, ¿sí? De la misma manera que les dije. Este es el tratamiento de la mastalgia. La literatura señala que el 75% de las pacientes o más se mejoran
cáncer de mama no duele, la condición piroquística es normal en todas las mujeres, el examen físico es negativo y usted me trae sus imágenes y todo está perfecto. Y se curan solas, porque también es muy supratentorial, ¿sí? Pero también hay algunas otras medidas locales que uno puede utilizar. Las pacientes que tienen unas mamas muy grandes, muy tóxicas, que los lineamientos de Cooper están completamente elongados, pues brasieres deportivos. Yo recomiendo no utilizar brasieres con varilla. Hace años yo dejé, por ejemplo, utilizar brasier con varilla. Yo no recomiendo el brasier con varilla porque les genera mucho dolor mamario a los pacientes. Entonces yo recomiendo más tops deportivos y ya, sin varillas. También pueden usar el local. Esos son los tratamientos de segunda línea, ¿sí? Y los tratamientos de tercera línea, yo realmente solamente los recomiendo pues, que los pongan de mastología, porque si una paciente no tiene nada y solo tiene dolor y necesita estos medicamentos, necesita mastología y psiquiatría, no solamente nada. Por favor, tomen una foto de esta diapositiva del resumen final, que les hace como el resumen de todas las imágenes dependiendo de los síntomas clínicos que tenga la paciente. Miren que yo les pongo allí lo de la biopsia, solo si la imagen mamaria lo sugiere. Por supuesto, en el caso de nódulo, siempre la biopsia. Y en el caso de telorrea y cambios cutáneos, dependiendo de si la imagen mamaria lo sugiere o no. Y en el caso de mastalla, no les pongo biopsia, ¿no? Pues, o sea, tendría que ser uno muy de malas con una hallazgo incidental de un cáncer por una paciente que iba por dolor. Ya para finalizar, chicos, les había mencionado que les iba a mostrar otros tips, o les iba a decir otros tips al final, en la tabla de contenido. No les dije nada de resonancia magnética porque la resonancia magnética es una imagen que no se debe pedir de rutina. La resonancia la pedimos únicamente nosotros para confirmar algo adicional. Estas son las indicaciones de la resonancia. Tamización de mujeres con alto riesgo de cáncer de mama. ¿Han leído o oído algo de alto riesgo de cáncer de mama? ¿Saben de pronto alguno se le ocurre? ¿Tú, Matías, puedes? Como que alguien que pueda tener cáncer de mama. Alto riesgo para Mutación de cáncer. Una hija de padre con cáncer de próstata. No es suficiente. Ok. Pero va por ahí. Madre con Algo cáncer así. de mama. Madre con cáncer de mama no es suficiente, pero también va por ahí. Mutaciones de BRCA1, BRCA2. Ser portador de una mutación. ¿Han oído la mutación de BRCA1. Angelina Jolie? BRCA1. Sí, Angelina Jolie es BRCA1 y el papá de Beyoncé, o sea, se cree que Beyoncé también es BRCA2. BRCA es una mutación que predispone para desarrollar cáncer de mama. Se cree que el 85% de los portadores mujeres, de las portadoras mujeres a lo largo de la vida pueden desarrollarlo, entonces estas pacientes se tamizan con ecomamo y resonancia, ¿sí? Lo que tú decías, Matías, no es suficiente la mamá, el cáncer de mama no es genético, ¿sí? Menos del 10% de todos los cánceres de mama son hereditarios, la mayoría no. Sin embargo, se deben sumar otros factores, entonces mamá, hermana, 3 tías, 2 primos. Pues eso ya va mostrando un patrón genético hereditario, ¿sí? Más bien hereditario, el cáncer de mama sí es genético porque hay una mutación, una alteración genética de base, a lo que quiero decir es hereditario, o sea, heredado, ¿sí? Hay otras pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, antes ya no tanto, pero pacientes que en la infancia han tenido un linfoma y que no recibían radiación terapéutica del tórax. Tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama porque la radiación sobre el tórax podría generar alteraciones genéticas en la glándula mamaria. ¿Listo? Cuando hay complicaciones de los implantes mamarios, entonces voy a aprovechar para responder tu pregunta. Pues nosotros tenemos una epidemia de implantes mamarios y tenemos una epidemia de explantación mamaria hoy en día. Examinar a una paciente con implantes es duro, ¿sí? Sobre todo porque la glándula mamaria está comprimida hacia adelante, entonces uno ya no sabe distinguir muy bien la diferencia entre la glándula mamaria y el implante mamario. Cuando el implante retropectoral uno puede palparlo mejor, pero cuando el implante retroglandular, o sea, está por encima del pectoral, es súper difícil. El examen clínico es exactamente igual. Lo único que varía es la proyección de la mamografía, en donde se hace una proyección que se llama de Eklund, que levanta digamos, la prótesis, la lleva hacia atrás y comprime luego la mama. ¿Sí? Luego les pongo una fotilla a propósito de los preguntas. Cuando hay un nódulo palpable pero no se ve una mamografía,
mamografía ni la ecografía, pues se pide rezo. ¿Sí? Si no se ve en una ni en otra, pues hay que pedir a rezo. Cuando hay un cáncer de mama que uno quiere establecer la extensión de la enfermedad porque las imágenes que tiene son insuficientes, o cuando se trata de un cáncer de mama oculto. ¿Alguien se imagina que puede ser un cáncer de mama oculto? Un cáncer de mama oculto es un cáncer manifestado en la axila o en otra parte del cuerpo, ¿sí? Con inmunohistoquímica de origen mamario, pero en donde no se ve ninguna lesión en el parénquima mamario, o sea, no hay lesión primaria, por decirlo de alguna manera. Y estos son los tips finales para repasar lo que ya les he dicho a lo largo de la charla, ¿sí? Entonces, el abordaje inicial de los síntomas y signos clínicos de la mama, por supuesto, lo pueden realizar ustedes. El nódulo mamario es la lesión mamaria más importante, y siempre que sea palpable, lo que ya les dije en resumen, ya llegamos a un nuevo acuerdo, siempre que sea palpable ustedes los van a biopsiar. Los nódulos no palpables se manejan de acuerdo a la clasificación VIVAX. Ante cualquier síntoma mamario, miren chicos, ante cualquier síntoma mamario se debe solicitar ecografía mamaria en pacientes menores de 35 y eco y mamografía en mayores de 35. Toda paciente con telorrea patológica se debe remitir a cirugía de mamomastología. Las infecciones mamarias no asociadas a la lactancia son las más relevantes en cuanto al nivel de sospecha para cáncer de mama. Sin embargo, y me lo dijiste tú, creo, parece que tú Miguel, perdón chicos, que no me desaprendí el nombre, no siempre va fácil. Una paciente con mastitis porperal que no evoluciona dentro de lo normal, hay que estudiarlo porque puede ser cáncer. Yo tuve una paciente, hija de un médico, ya pensionado, 29 años, tenía ella cuando la diagnosticamos, que duró 9 meses del papá llenándole un absceso mamario, ¿sí? Pero como estaba lactando, pues la hija tenía año y medio, un año, no sé, el papá le drenaba el absceso mamario, era un cáncer de mama triple negativo. Entonces, pues no puede ser, si no evoluciona dentro de lo normal, pues no se los dije, pero aprovecho para decírselo, el cáncer más frecuentemente diagnosticado hoy en día en las mujeres embarazadas o lactantes es el cáncer de mama, ¿sí? Que es muy raro, se presentan 3 por cada 3.000 o 6 por cada 3.000 embarazos, pero pues hay que sospecharlo, ¿sí? El eczema del pezón que no mejora con corticoide 2 veces al día por 15 días debe biopsiarse con biopsia punch. El dolor mamario no es sinónimo de cáncer de mama y no es una enfermedad. Y la misión más importante de los médicos de ustedes al momento de la evaluación de una paciente con síntomas o signos clínicos de la mama es descartar el maligno. Ya para finalizar está este poema. ¿Alguno lee poesía? No, ninguno, en serio. No, pues, he visto poemas salvar vidas, sin que lo supieran ni los poemas ni las vidas. No digo prolongar vidas, salvarlas, sacarlas de allí de la tiniebla inminente.